¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Bancada. Estamos acá con toda la información del Congreso de la Cámara de Diputados en un día en el que tenemos todos ojeras y nos tienen que entender porque estuvimos hasta las 2, 3 de la mañana siguiendo la sesión en la que se aprobó la reforma laboral y se remitió nuevamente al Senado con modificaciones. Me acompaña mi amiga, la que está siempre en todos lados, Vero Benaín. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mauri? ¿Cómo te va? ¿Vos no tenés Muy ojera buenas porque te levantaste tardes. a las 3 de la mañana? No, que estaba sintiendo esto. Qué lindo estar en un ambiente donde todos entendemos de lo que estamos hablando en ese sentido. No, sí, nos acostamos tarde, ¿no? La sesión No sé, terminó. no termino de fincar la hora que dormiste. Porque yo te vi hasta demasiado tarde y después sí. tuviste a la mañana en la tele. Sí, O sea, y bueno, ahí hacete el cálculo ahí en el medio. El cálculo, en el medio lo que pude. Pero sí, bueno, ahora vamos a estar hablando un poco de todo lo que dejó esta sesión extraordinaria. Esta jornada que estuvo corriendo por los pasillos, hablando con los diputados, viendo si había quórum. El señor Gonzalo, todos los días, siempre que hay sesión, alguien me habla de vos. El rey del pasillo. Ayer había gente que decía, no entró a dar quórum fulano porque está haciendo nota con Gonzalo. No culpen a Gonzalo. Chicos. Porque, o sea, Mirá vos. bueno, después te digo quién, no importa. Bueno, Segundo secreto, había uno de la semana pasada. Pero bueno, hubo quórum finalmente. Es buen argumento, perdón. Es buen argumento. Que no me culpen, amiga. 14-14, Martín Menem estaba anunciando el quórum y el comienzo de la sesión. ¿Te acordás que me estaba haciendo la nota ahí, no? Ahora rebobinamos. Es un tema porque hasta 14:30 hay tiempo y bueno, Gonza le da la transmisión. Y después miran a ver si faltaba alguno. Pero además Claro, los exprime Gonza, es como que le saca Y info. tratamos, viste, de sacarle la última declaración antes de que... Tratá de no entrar al recinto si no van a decir que querés dar quórum. No. Las notas siempre del lado afuera. Bueno, título del día. Modernización laboral. El proyecto se aprobó en diputados y pasa al Senado para la sanción definitiva. Media sanción de la modernización laboral. La votación en general obtuvo 135 votos positivos, 115 negativos y 0 abstenciones. Régimen penal juvenil con relatos de familiares de víctimas. El proyecto obtuvo dictamen en el Senado. Bueno, y decíamos, se aprobó el proyecto, iba a decir sanción, porque en realidad uno está acostumbrado a que la Cámara Revisora no revise, pero esta Cámara hizo de revisora y revisó. Hizo un cambio que fue en comisión, por eso ayer llegamos con la idea de que ya estaba todo cocinado, pero no es ley, porque esta modificación al artículo 44, que en realidad se eliminó, que es el artículo de las licencias, que había sido muy polémico en el Senado de la Nación. Sin ese artículo, el dictamen pasó el filtro de la Cámara de Diputados y el viernes que viene, porque se acaba de dictaminar nuevamente en el Senado, el viernes que viene seguramente va a ser ley. Vero, ¿qué te quedó de esta jornada? Me quedó varias cuestiones. La primera es, lo que noté muchísimo, es una sesión donde hubo muchos cruces, pero me llamó la atención el posicionamiento de Unión por la Patria. Contame. En el medio de la sesión, ¿no? Los discursos, si bien iban obviamente en manifestación en contra de la ley, noté como un despegue muy importante del bloque del peronismo de los gobernadores peronistas, ¿no? Muchos de los discursos tenían que ver con que, bueno, si se sanciona esta ley, digamos, van a ser responsables aquellos gobernadores que aportaron al quórum y aportaron los números de la votación. Son gobernadores que tengan los diputados en el bloque Unión por la Patria. No, están por fuera. Porque es como que se hablaba en un momento, la verdad que también me llamó mucho la atención eso, querían un poco facturar que muchos estuvieron en la lista de Unión por la Patria, ya sea en 2023 o en 2025, pero todos hicieron rancho aparte, inclusive hace 2 años algunos, ¿no? Algunos ya se han separado, pero sí, este fue, digamos, el pase de factura, de peronismo a peronismo. Eso me llamó muchísimo la atención. Incluso aquellos que eran cuestionados, como por ejemplo los catamarqueños, los tucumanos, cuando tomaban el guante, cuando les tocaba exponer, un poco que le respondían a este discurso de los diputados de Unión por la Patria. Porque recordemos que yo noto muchos hablan de la CGT, muchos hablan del gobierno nacional, hablan de los diputados y senadores, pero nadie habla de los gobernadores. Y los gobernadores en estas sesiones son claves. Pero cuando uno dice los gobernadores, disculpame que te exprima, ya es como que a veces me da la sensación
de que usamos fotos viejas. Gobernadores del PJ que remitan a la estructura del Partido Justicialista de los 24, quedan poquitos, 5, 6, menos. Sí, muy pocos. Después hay mucho provincialismo, ¿no? Entonces, cuando uno habla de gobernadores, ¿de qué habla? Yo te pregunto, si viene un extranjero y te pregunta, ¿qué son los gobernadores políticamente? Vero, ¿qué le responde? Los gobernadores políticamente, básicamente, hoy, para empezar, hay mucho provincialismo, pero también hay mucha interna en el peronismo que hace que estos gobernadores también estén despegados un poco de lo que es el PJ hoy o lo que representan las masas, ¿no? Sobre todo después de la derrota que han tenido electoralmente, no solo presidencial, sino en lo que tiene que ver con las legislativas. Entonces, hay toda una discusión ahí interna que me parece que se nota muchísimo. El otro día escuchaba a alguien muy enojado del bloque de Unión por la Patria con los gobernadores específicamente y decían, la verdad que los gobernadores ya ni siquiera están defendiendo las cajas provinciales, están defendiendo sus intereses propios y están de alguna forma rompiendo esta idea de federalismo. Porque están haciendo rancho aparte cada uno en estas negociaciones que hace mano a mano con el gobierno. Aislacionismo sería. Aislacionismo, exactamente. Y como bien decías, estos provincialismos se vienen notando de las últimas 2 elecciones que se proyectan además de cara a nivel nacional. Entonces ahí hay toda una estructura muy diferente, muy difícil de ilustrar en ese sentido por el posicionamiento. Pero los gobernadores, lo que quería decir con esto es que los gobernadores, muchos patalean o en sus discursos hablan de la boca para afuera muy en contra del gobierno nacional, pero en el recinto tienen, en el momento de la votación tienen otro comportamiento y eso me parece que es lo que a mí me quedó de lo que yo vi de esta sesión en el día de ayer. El quórum fue justo. Sí. La sensación tuya previa a la sesión, insisto, Gonza es la persona que está ahí en el recinto, junto a los diputados, el único que tiene acceso. ¿Era que había nerviosismo por el quórum o había tranquilidad? Yo noté más tranquilidad que nerviosismo. Epa, ¿y por qué fue justo? Explícame un poco eso. No, lo que sí noté era que si uno escuchaba a opositores férreos, expresaban su deseo de, bueno, que no haya quórum, o capaz que alguna posibilidad de que no haya quórum hay, te comentaban, y al mismo tiempo, por el otro lado, escuchabas a oficialistas que capaz que te decían, y la verdad que el número está fino, pero después al mismo tiempo, cuando ya nos estábamos acercando al comienzo de lo que era la chicharra, el comienzo, la realidad es que uno iba consultando y uno no lo puede confirmar hasta último momento. Pero había una confianza de que el número estaba. Había una confianza. ¿Y por qué de que se llegó justo? ¿Crees que porque hay una coordinación de que algunos por ahí tenían que ayudar en otro momento? Me parece que lo que cambió fue eso, porque después lo vimos, por ejemplo, en la votación. A ver, los 3 legisladores de Catamarca dieron quórum. Y después a la hora de votar, inclusive cuando habían sido señalados en redes sociales, inclusive señalados por el bloque de Unión por la Patria, de traidores o de que tal vez no estaban a favor con su postura de lo que era ser peronistas y al mismo tiempo tratar de apoyar al gobierno nacional de Milei, bueno, y sin embargo después votaron de manera negativa en la votación en general. Entonces hubo algunas cuestiones que ayudaron a que haya quórum. Bueno, yo coincido con Gonza de que para mí en el día de ayer también lo que se notó fue un clima muy relajado del oficialismo. Nunca estuvo en riesgo nada. Nunca estuvo en riesgo nada. No, nunca estuvo en riesgo nada y ya te digo por qué. A mí me llamó mucho la atención que si bien habían algunas autoridades del gobierno nacional, no lo vi caminando tan nervioso como en el Senado al ministro del Interior, Diego Santilli, por ejemplo. O como en Diputados en diciembre, ¿te acuerdas cuando se cayó el capítulo? Bueno, con presupuesto. Sí, es verdad. Eso me llamó muchísimo la atención. Ya lo medís por la forma en la que camina Santilli. Pobre Santilli. Y los pasos que da. Si yo miro las vueltas que va y viene, va y viene. Se pasa delante nuestro, no usa los caminos internos. Si lo evaluamos cómo camina, no va a pasar más. Se para y siempre nos comenta, nos habla, digamos, en ese sentido. Pero a mí me llamaba la atención, hacía esa gran diferencia. Eso ya me daba un indicador de que no estaba tan en riesgo todo. Bueno, la votación finalmente decíamos 135 a favor que permitieron la aprobación con cambios de la reforma laboral. Este fue el momento. Les pido por favor a los diputados se vayan identificando para pasar a votar el dictamen de mayoría con las aclaraciones leídas por la Secretaría Parlamentaria. Están todos los diputados logueados. Tiempo. Se cierra la votación. 135 votos afirmativos, 115 negativos, 0 abstenciones.
Resulta afirmativo, se pasa al tratamiento en particular. Bueno, veíamos ahí la votación de la reforma laboral, después vinieron otras votaciones, 26 títulos, uno por uno se fue votando y se fueron votando en forma nominal todos, de la manera con tablero electrónico, o sea, no a mano alzada. Hubo dos que estuvieron muy ajustaditos, uno menos de lo que se esperaba, que fue el que crea el Fondo de Asistencia Laboral, el título 2, el famoso FAL, 130 votos positivos, y casi se cae el título 26, que tuvo 126 votos positivos y 117 negativos. Yo sé que la diferencia parece mucha, pero cuando un oficialismo empieza a perder votos, pasa de 135 a 126, si alguno justo se da vuelta ahí, podía llegar a estar parejo. Fue el título más difícil, que es el que tenía la eliminación del estatuto del periodista y un límite a la fecha en la que se financiará, mejor dicho, el mecanismo de financiamiento del INCA y de Radio y Televisión Argentina tiene con este título un límite hasta el 1 de enero del 2028. ¿Quería decir algo, Vero? No, te iba a decir lo del límite, bueno, lo mismo título, que el estatuto, que en realidad el estatuto tiene Son una prórroga. Tiene una prórroga por un año. Por un año del periodista, exactamente eso, te quería aclarar. Bueno, la votación de la reforma laboral, esto fue exactamente a la medianoche de hoy, tiene estudiado quién votó, cómo votaron, cómo estaban, quién ayudó a quién, todo eso, no solo que estuvo a la mañana viendo quién entraba al recinto, sino a la noche cómo votaban. La verdad que no los dejas en paz vos a los No lo dejo en paz, exactamente. Tremendo, o sea, te van a hacer entrar en serio un día al recinto. Y bueno, pues alguna vez... Bueno, me vas a tener que decir cómo votaron y qué te sorprendió. Bueno, dale. Vamos a repasar entonces de dónde sale este 135 votos afirmativos. Hacemos el repaso de todas maneras, con 115 votos negativos y con 6 ausencias. Nosotros nos vamos a centrar en el análisis de estos 135 votos afirmativos para lo que el Gobierno Nacional, y en esto coincido con Vero, me parece que en ningún momento tuvo un nerviosismo muy grande. De hecho, si nos ponemos a observar y analizar lo que fue la sesión, el intento de que se quede sin quórum por parte de Unión por la Patria hacía entender que se precisaban de otros recursos, además de la votación, para el hecho de poder frenar lo que era la aprobación de este proyecto de reforma laboral. Vamos a ir a la siguiente placa. Bueno, primer punto. Otra vez la libertad avanza y hoy lo hablábamos con Pato Méndez, me decía, esto debe ser lo normal. Tal vez un poco se fue modificando con el correr de los tiempos, pero hay que destacarlo, ¿sí? 94 votos del bloque de la libertad avanza, bloque completo, asistencia exacta, para lo que fue justamente un número importante y que cada sesión, en cada proyecto, este número será fundamental. Y sigue siendo fundamental porque esto lógicamente que le da un volumen importante propio al Gobierno Nacional en cada votación. 12 votos del PRO. El bloque completo del PRO que asistió ayer al Congreso y que le aportó estos 12 porotos al Gobierno Nacional para la aprobación de la modernización laboral. 7 votos de Innovación Federal. Y acá sí, con esto que mencionábamos, el hecho de que Salta y Misiones estén presentes como provincias, los gobernadores de ambas provincias que inclusive, recordemos, el gobernador Sáenz la semana pasada había sido en redes sociales muy crítico del artículo 44, que después en comisión se eliminó. No quiere decir que después sus propios legisladores vayan y voten en general a favor del Gobierno Nacional. Son dos cosas distintas. Bueno, pero es lo que ocurrió, votaron a favor en general. Votaron a favor, sí. Por eso mismo, exactamente. De hecho, votó a favor la representante que tiene Salta en el Senado, que es Flavia Rollón, y después también votó a favor los representantes, creo que son 4, sí. Salteños, creo que son 4, ¿no? Exacto. Que hay en el bloque de Innovación Federal. O sea, fue un gobernador aliado. Sí. Y también es cierto que Flavia Rollón no dijo nada en el Senado respecto al artículo 44. No dijo nada, pero sí Flavia Rollón en el Senado de la Nación había votado en contra del FAL. Del FAL, exacto. Y lo mismo acá sucedió con otros. Creo que también se perdieron unos votos, pero finalmente, por eso era un artículo complicado. Creo que lo que le ayudó mucho al gobierno es la cantidad de ausencias. Las ausencias. Y abstenciones también entre quienes no tenían intenciones de acompañar. Eso lo empezamos también a palpitar entrada la noche, que veíamos algunos legisladores que se mostraban muy combativos,
algunos que decían que no estaban de acuerdo con determinados artículos, el FAL era uno, el título 26, y después de alguna forma empezaban a tambalear, ¿no? A hablar de, bueno, posiblemente una abstención, y eso también se fue cocinando de alguna forma. Bueno, hasta acá tenemos que contar con el PRO y con Innovación Federal, que, anotemos, Innovación Federal se está abrochando en cada una de las votaciones un acompañamiento bastante fiel al gobierno nacional, pese a que el régimen penal juvenil tuvo 149 votos a favor, fue muy voluminoso, era un tema que posiblemente haya tenido justamente tantos votos porque era un tema que en muchos aspectos, inclusive diputados que tal vez no están a favor del gobierno nacional han votado de manera favorable en la votación general porque se precisaba un cambio en este aspecto, pero de todas maneras Innovación Federal aparece como un fiel acompañante con estos 7 porotos para el gobierno nacional en las votaciones. Para mí son buenos acompañantes de varios gobiernos. ¿Quiénes serían? A ver. Si pensamos en otras composiciones de cámaras con otros gobiernos. Che, como partido provincial. ¿Es nuevito o nuevito? Pero Sensa está pero no tiene en mucha otros vida como partido provincial. No, como partido provincial no, pero el gobernador sí ha estado históricamente. Pero tiene diputados propios desde 2025. 25, 27. Está bien. Pero no. Perdón, lo que quiero decir es que estos. 29, perdón. Bueno, estos bloques intermedios históricamente ha sido alguien también que, por un lado, dispara contra los gobiernos, pero después de alguna forma acompaña. Ni hablar el bloque de Misiones. Yo recuerdo otra composición de cámaras y cuando miro el medio me da que siempre son muy parecidas las provincias que terminan acompañando a los gobiernos nacionales. El único partido provincial que tenía la Argentina, yo soy viejo ya hablo así, era el de Neuquén. Sí. Que era el movimiento popular neuquino, MPN. Cuando se proscribe el peronismo allá por fines de los años 50, lo que era el peronismo de Neuquén arma un partido provincial y después no quiere volver al formato PJ y en los 80 y los 90 era el único partido provincial. Después se fueron sumando por goteo. Río Negro. Primero Misiones, Sí. después, bueno, ahora tenemos Santa Cruz, Río Negro que en este momento no tiene representantes y Salta es la última novedad, ¿no? Santiago del Estero. Sí. Pero históricamente han jugado en una avenida del medio. Digo como partido provincial de un gobernador. Yo entiendo lo que vos decís, claro. Lo que vos que constituís, pero yo te digo después en la dinámica de las gobernabilidades a lo largo de los años. Los partidos provinciales, gran novela Exactamente. De este Congreso. Bueno, novela. sigamos con las votaciones. Bueno. Esto fue la votación en general de la reforma. Claro, y vos sabés, laboral, Mauri, que siempre generalmente yo te traigo por orden. 94 Libertad Avanza, 12 el PRO, 7 Innovación Federal y vos me preguntarás dónde está Provincias Unidas. No, y hay un dato también importante, cuando es 94 es porque al no haber empate no está el voto del presidente. No, claro, sí, exacto, Entonces, sí. El Vale presidente de la Cámara Martín vota Menem. si hay empate. Exacto. Si no vota. Sí. Exacto. Bueno, vamos a abrir el capítulo Provincias Unidas, porque es un capítulo que realmente ayer, por lo menos en la sesión, ha llamado la atención, sobre todo porque ha tenido votos afirmativos que fueron 6, en definitiva, y que después tuvo ausencias y tuvo votos negativos. Ausencias y votos negativos se pueden dividir junto con los votos afirmativos con los diputados cordobeses, que hoy hablábamos más temprano respecto al análisis de la votación de los cordobeses. Y fíjate que tenemos, por un lado, el grupo de García Aresca, de Schiaretti, por un lado, que ha obtenido justamente... Muchas ausencias ahí, sí, y me faltaba un nombre que lo quería buscar. Y Alejandra Torres. Y Alejandra Torres, que también estuvieron ausentes a la hora de la votación. ¿Te acordás que lo dijimos acá? Dijimos en la previa que estábamos haciendo. Tenías la información exclusiva. Confirmábamos. Yo tenía en ese momento que al menos 2 cordobeses no iban a estar. Uno más no vino. Al final terminaron siendo 3, que son los que mencionaba Gonza. Yo la tenía en ese momento, pero después me di cuenta que nuestra colega Caro Ramos la había tenido el día anterior, estas ausencias, y ya, digamos, de alguna forma ya se sabía. Las explicaciones que todos tenían una agenda ya programada para esta fecha. Sí, con viajes incluso, ¿no? Afuera. Para darle dimensión a estas ausencias, pensemos en este panorama. Si un oficialismo está juntando los votos, tiene votos del otro lado, si pierde votos para alguno de los títulos, lo que puede es perder el título. Ahora, si del otro lado
ya tienen ausencias, esas pérdidas de apoyos duelen menos. Esto para el quórum no significa nada, porque vos tenés que abrir la sesión con 129, pero después cuando empezás a votar título, por ahí una de esas se te escapan varios y que se te ausenten quienes no te acompañan en general es lo mejor que te puede pasar. Claro. Bueno, este capítulo entonces de Provincias Unidas, que tuvo en el medio, lógicamente, la votación en contra, por ejemplo, de Juan Bruje por parte de Córdoba, pero así también esos 6 votos afirmativos que sumaron y que fueron importantísimos, porque si nos ponemos a pensar, llegó al 135, podríamos decir también, gracias a estos 6 aportes de Provincias Unidas, 6 votos de la Unión Cívica Radical, bloque completo. La Unión Cívica Radical que está, entiendo, como en una dicotomía de lo que fue la vieja representación, o histórica en realidad, perdón, representación de la Unión Cívica Radical, y esto que es una Unión Cívica Radical que representa el federalismo un poco también y la diversidad de votos. Te metiste en un lío, pero bueno. Bueno, claro. Sí, Después, lo vamos a dejar ahí. después lo En cuanto al ampliamos. análisis, claro, sí, pero bueno. Lo cierto es que aportaron 6 votos con el bloque completo de la Unión Cívica Radical, hoy con el color rojo y blanco. Ahí está. ¿Sí? En la Cámara El de bloque Diputados. UCR, punto. Exactamente. Después, 2 votos del MID, que recordemos, el MID había sido muy crítico, tanto Sago como Falcone, de lo que había sido la quita del artículo, o en realidad críticos del artículo 44, que era el de licencias. Una vez que eso Muerto se el eliminó, perro, muerto la rabia, Claro. dirían los abuelos. no, inclusive lo tuvimos aquí en el piso antes de la sesión a Falcone, Sí. y él habló inclusive de los puntos que tenía a favor y los puntos que tenía en contra de la ley, pero se sabía que iba a votar el MID en general. Y después un voto de Karina Banfi, siguiendo un poco la línea también de la Unión Cívica Radical, más allá de que tiene su monobloque. Y la última placa, para repasar cómo se llegó a estos 135. 2 votos de la provincia de Tucumán a través del bloque Independencia con la ausencia de Javier Noguera. 2 votos de Producción y Trabajo, los sanjuaninos siempre fieles al gobierno nacional en este caso, por lo menos en las últimas votaciones. 1 voto de Karina Maurieira de la Neuquinidad. 1 voto de José Garrido también por Santa Cruz acompañando al gobierno nacional. Y 1 voto de País Federal, en este caso de Gerardo González de Formosa. No así su compañero de banca, Claudio Álvarez de San Luis, que votó en contra en algunos datos puntuales. Javier Noguera, que lo decíamos, de Tucumán, ausente. Los 3 diputados del Hijo Catamarca, que dieron quórum, pero votaron en contra y habían sido centro de fuertes críticas. Y Provincias Unidas con estos votos que variaron entre afirmativos, negativos y ausentes. Impecable, como siempre, Gonza. Gracias por la placa. Un placer, Mauricio. Pausa, enseguida volvemos con más La Bancada. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones,
la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias.
La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Seguimos en la bancada con día posesión, con las ojeras, cansancio, seguramente nos trabamos al hablar. 2, 3 de la mañana, 2 y pico terminó la sesión, un poco más está uno, ve los diputados se están yendo, los últimos comentarios ahí con ese cansancio de las 14 horas de debate. Un solo tema, 14 horas de debate, así es el Congreso argentino por lo menos. El tema es reforma laboral, no fue ley porque hubo modificaciones. El próximo viernes seguramente será convertida en ley por el Senado de la Nación, que la dictaminó hoy, se escribió por la noche, llegó tempranito al Senado y se pudo tratar en comisión. Pero vamos a ver una de las protagonistas que tuvo el debate ayer, el largo debate, como decía Verónica, los referentes de Unión por la Patria fueron los que más tuvieron el micrófono, y una de las protagonistas, una de las personas que más entiende este tema en el peronismo es la diputada Vanessa Siley. No se puede disimular, ya no se puede fingir demencia, ya no se puede. Cualquier representante del pueblo que esté sentada o sentado en esta Cámara, hacer de cuentas que esta es una ley más. Y no se puede, presidente, hacer de cuenta que esta es una ley más, porque estamos frente al comienzo de una transferencia de riqueza fenomenal, que va a causar dolor y miseria a los millones de trabajadores argentinos, formales, informales, trabajadoras de casas particulares, de la construcción, mecánicos, maestras, a todos los que sostienen esta Cámara de Diputados, a los que laburaron antes, a las que laburaron antes, a las amas de casa. La transferencia de riquezas que van a producir a través de estas modificaciones legislativas a todas las leyes que enumeró mi compañero Palazzo, que van desde el derecho individual hasta el derecho colectivo, nunca se ha visto ni siquiera en la dictadura militar. Ni siquiera en la dictadura militar. Los cambios que introducen acá, que tocan desde el sueldo, pasando por las convenciones colectivas de trabajo, pasando por las vacaciones, pasando por las cosas más importantes en la vida de la gente, como es compartir el tiempo con su familia, con sus hijos. La pregunta que yo me hago frente a ese disimulo que se pretende, disimulo en el que nosotros y nosotras no vamos a caer. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿cómo le van a explicar a la tradición de un pueblo de lucha como el pueblo de Felipe Varela, de Catamarca, la traición que están haciendo al pueblo catamarqueño, los que se sentaron a dar quórum? ¿Cómo le van a explicar al pueblo que tuvo a Martín Miguel de Güemes en Salta la traición que hicieron los salteños que vinieron a dar quórum? O misioneros,
o misioneros, al pueblo de Andresito, o esos tucumanos. Y no estoy hablando de ningún tucumano, ningún salteño, ningún catamarqueño de La Libertad Avanza, porque eso es honestidad intelectual. Ustedes quieren castigar al trabajador y la trabajadora argentina, pero los peronistas tienen un mandato. Los peronistas tienen un mandato. Esos, los que chorean son los peronistas que a vos te gustan, no los que estamos en este bloque. Los que a vos te gustan son los que se sentaron en el medio y te dieron quórum. Esos son los chorros. Esos son los chorros. Esos son los que ustedes compran. Porque a esta media sanción, también la está atravesando una Banelco. También la está atravesando. Pero lo lamentable del paso del tiempo es que esa Banelco hoy es a la luz del día. Porque son las cajas de las provincias. Que yo diría más bien que son las cajas de los gobernadores, no de las provincias. Porque después la gente no ve nada. No ve que le llegue nada. Y ahora con estas normas va a haber mucho menos. Lo lamentable es que en esas provincias donde el pueblo trabajador le dio el voto a un peronista, en 2 años va a ganar La Libertad Avanza. Felicitaciones a los que dieron quórum. Felicitaciones a los que dieron quórum. Es esa la tragedia cuando no hay coherencia y cuando se traicionan las banderas. Entonces, como diputada, hago responsable a esos gobernadores de la quita de derecho más fenomenal que va a tener el pueblo argentino de aprobarse esta norma. Hago responsable a esos gobernadores. Decía hoy, Benaim, lo que fue el recinto se convirtió en un pase de factura entre los peronismos, ¿no? Y este es uno de los discursos más explícitos de eso. Totalmente. Y mirá cómo resultó este discurso que repercutió hacia afuera. Hoy muy enojado con este discurso, uno de los ministros de la provincia de Tucumán salió a responder por tuit este discurso y de alguna forma le decía a Vanessa Sisley, hablo de Darío Monteros en este caso, ¿no? Le decía, el peronismo no está como está por las provincias ni por quienes hoy sostenemos la gestión con responsabilidad. Es cierto que hay que administrar las provincias. Y Montero le dice, está como está por el desmanejo político e institucional que ustedes, por, imagino el kirchnerismo, llevaron adelante a nivel nacional por decisiones cerradas, soberbia interna y profunda desconexión con la realidad del pueblo argentino. ¿No? El pase de factura más grande todavía en medio de un debate, yo decía, que se está dando por la conducción a futuro del peronismo, ¿no? Claro, de quién va a ser el líder que siga representando. Sí. Ayer nos convocaron, o mejor dicho, la sesión fue por la reforma laboral. No fue una sesión que tenía que ver, a veces se discuten cuestiones políticas, por ejemplo, reformas políticas. Acá es una reforma laboral que obviamente impacta en la vida interna de los partidos, pero uno escuchaba esta reiteración de pases de factura, llama la atención porque de alguna manera explicaba cómo se había construido la mayoría, ¿no? Este mismo pase de factura. Pero bueno, a esto que dijo la diputada Sisley le respondió uno de los que se sintió atacado, el diputado de Innovación Federal salteño, Pablo Outes. Bueno, me parece importante un poco poder aclarar algunas palabras de compañeros y pares míos en este caso, gente que valoro, aprecio en su opinión, pero creo que no interpretan la realidad que tenemos también las provincias del interior. Al diputado del Caño, quiero que interprete que la legislación actual, nuestra provincia está conformada en un 93% de las empresas que tenemos son micropymes y pymes. No hemos tenido la suerte, no sé si por circunstancias de la vida o por qué razón, de tener una sola empresa como FATE. Uno puede recorrer la provincia de Salta, seguramente la provincia de Jujuy y de Misiones,
y no hemos tenido la posibilidad en el transcurso de las últimas décadas de que esta nación, en la forma ferviente en que defiende al trabajador, vea también a los pobladores de las provincias y hayan tenido una política de distribución de industrias efectivas. La indiferencia nuestra y no indiferencia, quizá la posición distinta, está marcada porque la legislación actual no llega a nuestras empresas. Ese 93%, quiero que sepan que son empresas entre 2 y 9 empleados. Es distinta la composición, es distinto el diálogo. No existe el Macri, no existe este empresario de 1.500 millones de dólares que llama para echar a los empleados. Los dueños de las empresas en muchos casos trabajan con sus empleados. Por ahí son pequeños talleres, por ahí son pequeños profesionales, por ahí son pequeños almacenes. La legislación que hoy estamos tratando, que se llevó adelante en el año 1974, hablaba de otra Argentina y que no está teniendo en cuenta el contexto de nuestra provincia. Por ese motivo es simple y claro, no estamos de acuerdo porque no considera a los nuestros. No existe el dueño millonario ni la empresa de 3 turnos, de 5 turnos, la exportadora. Las provincias del interior hemos quedado postergadas. Y me parece que esa mirada de corto plazo que estamos teniendo, inclusive de compañeros nuestros justicialistas, que solo miran el desarrollo de esta gran ciudad y de las grandes empresas que acá se instalaron. A nosotros nos dejaron, ya hace muchas décadas, nos dejaron sin industrias, nos dejaron sin rutas, nos dejaron sin universidades, nunca nos vinieron a preguntar qué pasa. Parece que en el interior la democracia llega más tarde, por eso estamos acá sentados. El modelo de reforma que se está actualizando sí sirve para las provincias del interior, sí sirve para nuestras pequeñas empresas. Tenemos un 50% de trabajadores informales, 50% de trabajadores informales no conocen la jubilación, no han tenido acceso a un sistema de obra social. No soy mileicista, simplemente tengo un concepto de que la justicia tiene que ser para todos. Señores diputados. Escuchábamos al diputado Outes en este duelo de peronismos que hubo ayer durante el debate de la reforma laboral. Outes, diputado de Innovación Federal, salteño él, cercano al gobernador Gustavo Sáenz, uno de los que votó a favor, dio quórum y tuvo muchas reprimendas de gente que no está en su bloque, ¿no? Sino que le recriminaba que su eventual elección había sido como parte de un espacio peronista. Bueno, la verdad que había mucha discusión de identidad también, que me parecía tan lejana el tema en cuestión, ¿no? Porque se legisló sobre tantos temas, Vero Benaín, porque no es una reforma laboral solamente. Acá hay temas impositivos, hay temas también que tienen que ver con otras cuestiones, bueno, temas de relaciones de trabajo, temas con la judicialización de los vínculos, estatutos profesionales. Y escuchar tanto de qué tiene que hacer el peronismo, me cansó, ¿no se te pasó lo mismo? Me pasó parecido, pero me parece que cuando se habla un poco de la gestión, la gobernabilidad de Javier Milei y de sectores que tal vez están descontentos, me parece que el peronismo tiene que darse esta rediscusión hacia adentro, ¿no? Lo que pasa es que tampoco sabemos qué son los espacios previos a la llegada de una nueva era. Cuando empieza una etapa, un proceso político que irrumpe, pasó varias veces, no es la única, los espacios que estaban en el momento de ese ascenso, no solo que tienen que rediscutir, sino que tienen que transformarse. Se tienen que transformar, porque claramente. Hay otra realidad, hay otro oficialismo, va a haber, claro, sí, hay otro oficialismo y naturalmente a ese oficialismo tiene que haber otra oposición. Hay un contexto histórico. Claro, muy diferente, una sociedad que es muy... bueno, yo lo venimos analizando, ¿no? Esta situación, como bien decís, de transformarse
de ayornarse, ¿no? Como que el peronismo de alguna forma... Ayer lo notaba un poco en el recinto, con algunas discusiones que se daba entre el bloque de Unión por la Patria, el presidente de la Cámara. A mí esas imágenes, particularmente tal vez de seguir tantos años acá adentro acreditada, me hacían acordar mucho a esas discusiones con Monzó, ¿te acordás? Sí, fueron muy iguales. parecidas. Muy parecidas esas imágenes. Yo creo que en ese momento eso funcionaba de alguna manera, pero que hoy claramente eso no funciona y hay un sector de la sociedad que está pidiendo que algún representante capitalice eso. Claro. Y no está apareciendo. Una de las votaciones más complejas fue la del Fondo de Administración Laboral, que va a servir para financiar los despidos, en realidad las indemnizaciones, y que va a tener dinero del ANSES. Este fue el momento. Se pasa a votar en particular el título 2 sin ningún tipo de las sugerencias expresadas por los diputados propinantes. Por favor, sírvanse identificarse. Tiempo. Se cierra la votación. 130 votos afirmativos, 117 negativos, 3 abstenciones. Resulta afirmativo el título 2. Bueno, esta fue la votación del título 2, fueron 26 títulos y fue uno de los más ajustados, no por la diferencia, sino porque al oficialismo le costaba llegar al número mágico de 129, que es el que te evita de cualquier contratiempo, ¿no? ¿Qué es el FAL? Lo tiene todo estudiado Benaim. Vamos a hablar de qué es el Fondo de Asistencia Laboral que propone en... No tiene nada que ver con el arma, avisemos. No. No, digo porque es para el chiste fácil y no estamos para el chiste fácil. Claro, se asocia muchísimo con este arma muy conocida, ¿no? de guerra. Pero no, es el Fondo de Asistencia Laboral que propone la iniciativa del gobierno crear, que es básicamente es eso, ¿no? Es una asistencia que se da a los empleadores, digamos, para ayudar en caso de que haya despidos sin causa dentro de lo que es sus empresas. Entonces hay como un porcentaje de dinero que se le brinda desde el Estado para que no tenga que el empleador costear solo esta indemnización. Los referidos fondos solo podrán prestar cobertura respecto, vamos a estar en la siguiente placa básicamente, respecto a los trabajadores registrados con una antelación de no menor a 12 meses. Esto es importante porque no van a estar contemplados en este fondo aquellos que no están registrados. Meses de la fecha de la extinción de la relación laboral, en ningún caso, decíamos, van a prestar cobertura respecto a los que no están registrados. Pero es necesario y es fundamental dejar en claro que tienen que tener 12 meses de trabajo en la empresa que sea, de alguna forma. 12 meses, perdón, ¿quién tiene que tener? ¿El empleado? Claro, prestando servicio en ese lugar de trabajo. Esa va a ser la persona que si, trabajó 12 meses y por alguna razón queda fuera, va a estar contemplada en este FAL. Cada empleador deberá conformar una cuenta como patrimonio separado. Esto es lo que dice el dictamen que se aprobó ayer. Separado de afectación específica, independiente, inajenable, inembargable. Esta es la cuenta que se tiene que crear cada empleador. Se va a conformar en uno de los fondos administrados por una de las entidades habilitadas a tal fin por la Comisión Nacional de Valores, organismos descentralizados actuantes en la órbita del Ministerio de Economía a elección del empleador. Esto significa siempre que hablamos puede de haber la cuenta, ¿no? Un administrador privado. Exacto. Exactamente. Digamos. Las cuentas de los fondos de asistencia laboral se conformarán con una contribución mensual y esta es la modificación que hizo el Senado a pedido del bloque del radicalismo, que decíamos que tiene un peso muy importante en el Senado de la Nación por su composición y porque son 10 senadores que influyen mucho a la hora de la votación. En esta modificación que se propone quedó redactado que la cuenta de los fondos de asistencia laboral se conformarán con una contribución mensual obligatoria del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las micro, pequeñas y medianas empresas. La verdad es que estaba todo junto en la redacción original, redactado este porcentaje, que era el 3%. No tenía esta diferenciación. No. Eso es parte de un acuerdo que hubo con el radicalismo en el Senado. Exactamente. Hasta el 3%, los porcentajes de las cuentas de los fondos de asistencia podrán incrementarse hasta el 1,5% para las grandes empresas.
Y finalmente, hasta el 3% para las micro, pequeñas, medianas empresas de las remuneraciones que se toman como base para el cálculo de la contribución patronal con destino al sistema integrado previsional. Y bueno, acá está la gran crítica, que bueno, parecía ser que este iba a ser uno de los más conflictivos de los artículos, incluso durante los días previos a la sesión del día de ayer. La sesión, te decían, es el que más estamos peleando. Sí, y durante los días previos, incluso apenas giró el proyecto a diputados, la oposición estaba construyendo una mayoría para poder hacerlo y como caer. Ya volvía al Senado, no podía el gobierno decirle a un aliado, che, me vas a demorar la sanción, porque la sanción ya estaba demorada. Claro, exactamente. El punto controvertido era básicamente la situación de dónde salen esos aportes que estamos hablando que le van a llegar a las empresas, indiscriminadamente, si sean grandes o pequeñas, más allá del porcentaje establecido, y que tiene que ver con el ANSES. Claro, que lo que dice el gobierno es, pero si el ANSES tiene subsidios del fisco, o sea, de los impuestos, el dinero es fungible. Lo que dice la oposición es, bueno, pero vos de ese presupuesto me vas a sacar el 3%, en realidad no es el 3%, sino un porcentaje importante, sí. porque es el 3% de los aportes que hacen los empleadores, y eso cómo lo vas a cubrir. Había quienes decían, ojo que las jubilaciones en Argentina están indexadas por inflación, por decisión de Javier Milei, y si un día no llegás a pagar la jubilación porque te gastaste la plata en otra cosa, tenés que manotear otro lado, y eso es déficit fiscal y riesgo, claro, sí, por sí. eso. Que pone en peligro las jubilaciones a futuro, el pago de jubilaciones a futuro. No el derecho, sino que lo que tenés que hacer es mover plata y... Exacto. Pero bueno, por eso fue sin duda uno de los más polémicos, ¿no? Pero básicamente, aún así, decíamos recién, veíamos el tape de la votación, el oficialismo contó con mayoría de votos y esto queda establecido así, como había girado del Senado. Bueno, y hoy quedó ratificado en el dictamen que... Claro, que en realidad las dos versiones que va a tener que considerar el Senado de la Nación, las dos tienen esto que acaba de decir Vero, ¿no? Ninguna no puede haber ningún tipo de modificaciones. Impecable como siempre, Vero. Gracias por estar acá en esta posición. Aprendo de los mejores. Y gracias, Gonza, también. Un gran placer, Mauri. Gracias a ustedes Buen también. Fin de semana. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes a las 13 acá en La Bacana.